De Fray Antonio Rollo Marín, El gran desconocido, el Espíritu Santo y sus dones, capítulo 6. El Espíritu Santo en nosotros. Abordamos en este capítulo uno de los temas más santos y sublimes de toda la Sagrada Teología, la inhabitación del Espíritu Santo en el alma justificada por la gracia. Es preciso ante todo tener ideas muy claras sobre la naturaleza íntima de la gracia santificante, que es la base y fundamento de la inhabitación del Espíritu Santo y de toda la Trinidad Beatísima en el alma justificada. Por eso vamos a detenernos en la exposición de los principios fundamentales de la teología de la gracia, aún a riesgo de incurrir en una pequeña digresión que juzgamos del todo necesaria y muy práctica y provechosa. Primero, la gracia santificante. Expondremos brevemente su naturaleza y los principales efectos que produce en nuestras almas. 1. ¿Qué es la gracia? La gracia santificante puede definirse diciendo que es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestras almas para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina, hacernos hijos suyos y herederos de la gloria. A. Es un don. La gracia es un inmenso regalo de Dios, un don total y absolutamente gratuito que nadie tiene derecho a reclamar desde el punto de vista puramente natural. Una vez en posesión gratuita de ese inmenso don, ya podemos negociar con él y merecer nuevos aumentos de gracia y la misma gloria eterna, como veremos más abajo. Pero antes de poseer la gracia, absolutamente nadie puede merecerla, aunque sí pedirla humildemente a Dios con la oración confiada y perseverante. Es un bello y consolador aforismo teológico decir que al que hace lo que puede con ayuda de la misma gracia previniente, Dios no le niega su gracia. B. Es un don sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que está sobre, por encima de la naturaleza. Tan por encima que la gracia es una realidad divina, infinitamente superior a toda la naturaleza creada o creable. En efecto, escalonando el conjunto de todas las criaturas creadas por Dios en sus diferentes grados, conocidos por nosotros por la luz natural y por la divina revelación, nos encontramos con los 5 siguientes, de menor a mayor. Primero, los minerales. Son los de categoría inferior. Existen, pero no viven. Segundo, los vegetales. Viven, pero no sienten ni entienden. Tercero, los animales. Viven y sienten, pero no entienden ni piensan. Cuarto, el hombre. Es, como dice San Gregorio, una especie de microcosmos, un mundo en pequeño, que resume y compendia a todos los demás seres creados. Existe como los minerales, vive como los vegetales, siente como los animales y entiende como los ángeles. Quinto, los ángeles. Espíritus puros, no tienen cuerpo ni mezcla de materia alguna y son, por lo mismo, naturalmente superiores al hombre, puesto que están más cerca del ser mismo de Dios. ¿A cuál de estos grados o categorías pertenece la gracia habitual o santificante? A ninguno de ellos, puesto que los trasciende y los rebasa a todos. La gracia, como explicaremos enseguida, es una realidad divina que por lo mismo pertenece al plano de la divinidad y está 1000 veces por encima de todos los seres creados, incluyendo a los mismos ángeles. Es una realidad absolutamente sobrenatural, o sea que está por encima, que rebasa y trasciende toda la naturaleza creada o creable. Por eso, la más pequeña participación de la gracia santificante vale infinitamente más que la creación universal entera, o sea que todo el conjunto de los seres creados por Dios, que han existido, existen y existirán hasta el fin de los siglos. C. Infundido por Dios. Solamente Dios, autor del orden sobrenatural, puede infundirla en el alma. Todas las criaturas juntas del universo jamás podrán producir la más pequeña participación de la naturaleza misma de Dios, que es precisamente lo que nos comunica la gracia santificante. D. En nuestras almas. La gracia es una realidad espiritual que radica en el alma, no en el cuerpo. Por ser espiritual no puede verse con los ojos, ni tocarse, ni oírse. Tampoco puede verse ni tocarse el pensamiento ni el amor, y sin embargo no deja de ser una auténtica realidad que pensamos y amamos. Para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina.
Es la primera y más grande prerrogativa de la gracia de Dios, que explicaremos detalladamente más abajo al hablar de los efectos de la gracia en nuestras almas. F. Nos hace verdaderos hijos de Dios. Es una consecuencia necesaria del hecho de que la gracia santificante nos haga participantes de la naturaleza misma de Dios. Sin esta participación seríamos tan solo criaturas de Dios, pero de ninguna manera hijos suyos. En efecto, para ser padre es preciso transmitir a otro ser la propia naturaleza específica. El escultor que esculpe una estatua no es el padre de aquella obra inanimada, sino únicamente el autor. En cambio, los autores de nuestros días son verdaderamente nuestros padres en el orden natural, porque nos transmitieron realmente por vía de generación su propia naturaleza humana. Es cierto que Dios no nos transmite por la gracia su propia naturaleza divina por generación natural, como se la transmite el Padre al Hijo en el seno de la Trinidad Beatísima, sino en forma parcial y por vía de adopción no natural. Pero hemos de guardarnos de creer que esta adopción divina por medio de la gracia es de la misma naturaleza que las adopciones humanas, de ninguna manera. Cuando un niño huérfano de padre y madre es adoptado legalmente por una familia caritativa, recibe de ella una serie de bienes y ventajas, entre los que destacan el apellido de la familia adoptante y el derecho a los bienes que se le asignen en herencia. Pero hay una cosa que no le dan ni le podrán dar jamás, a saber, la sangre de la familia. Ese pobre niño tiene la sangre que recibió de sus padres naturales, pero de ningún modo la de sus padres adoptivos. En cambio, cuando Dios nos adopta por la gracia, no solo nos da el apellido de la familia divina, hijos de Dios, y el derecho a la futura herencia, el cielo, sino que nos comunica en forma muy real y verdadera su propia naturaleza divina. Empleando un lenguaje metafórico, puesto que Dios no tiene sangre, pero que encierra en el fondo una realidad sublime, podríamos decir que la gracia es una transfusión de sangre divina en nuestras almas. En virtud de esa divina transfusión, de este injerto divino, el alma se hace de tal modo participante de la vida, de la misma vida de Dios, que no solo nos da derecho a llamarnos hijos de Dios, sino que nos hace efectivamente tales. Por eso exclama estupefacto el evangelista San Juan: ved qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y que lo seamos de verdad. Primera de Juan 3:1. Y el apóstol San Pablo escribe en su carta a los romanos que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Romanos 8, 15, 17. Por la gracia somos pues verdaderamente hijos de Dios por adopción, pero por una especie de adopción intrínseca que nos incorpora realmente a la familia de Dios en calidad de verdaderos hijos. G. Nos hace herederos del cielo. Es otra consecuencia natural y obligada de nuestra filiación divina adoptiva. Nos lo recuerda San Pablo en las palabras que acabamos de citar. Si hijos de Dios, también herederos. Romanos 8, 17. Pero cuán diferente es también por este capítulo la filiación adoptiva de la gracia de las adopciones puramente humanas o legales. Entre los hombres los hijos no heredan sino cuando muere el padre, y tanto menor es la herencia cuantos más son los herederos. Pero nuestro Padre vive y vivirá eternamente, y con él poseeremos una herencia tal que, a pesar del inmenso número de participantes, no experimentará jamás la menor mengua o disminución. Porque esta herencia, al menos en el principal de sus aspectos, es rigurosamente infinita. Es el mismo Dios, uno en esencia y trino en personas, contemplado, amado y gozado con deleites inefables y embriagadores que en esta vida terrena no podemos ni siquiera imaginar. Se nos comunicarán todas las riquezas internas de la divinidad, todo lo que constituye la felicidad misma de Dios y le proporciona un goce infinito y eterno. Son las perfecciones insondables de la divinidad. Finalmente, Dios pondrá a nuestra disposición todos sus bienes exteriores,
su honor, su gloria, sus dominios, su realeza y todos los bienes creados que existen en el universo entero. Todo es vuestro, dice San Pablo, y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. 1 Corintios 3, 22, 23. Todo esto proporcionará al alma una felicidad y dicha inexplicables que colmará plenamente en abundancia rebosante todas sus aspiraciones y anhelos. Y todo ello lo recibirá el alma en gracia como herencia debida a título de justicia. Tiene derecho a ello. La gracia, como hemos explicado más arriba, es enteramente gratuita, un don inmenso de Dios que nadie absolutamente puede merecer desde el punto de vista puramente natural. Pero, una vez poseída, nos da la capacidad para merecer el cielo a título de justicia. Hay un perfecto paralelismo y correspondencia entre la gracia y el cielo, como lo hay también entre el pecado mortal y el infierno. La gracia es como el cielo en potencia. No hay entre la gracia y el cielo más que una diferencia de grado, no esencial. Es la misma vida sobrenatural en estado inicial o en estado consumado. El niño no difiere específicamente del hombre maduro, es un adulto en germen. Eso mismo ocurre con la gracia y con la gloria. Por eso pudo escribir Santo Tomás con toda exactitud teológica que la gracia no es otra cosa que un comienzo de la gloria en nosotros. 2. Efectos de la gracia santificante. A. Nos diviniza, haciéndonos participantes de la naturaleza misma de Dios. Es el primero y el más grande de los efectos que produce la gracia santificante en nuestras almas y la raíz y fundamento de todos los demás. Apenas podríamos creerlo si nos constara clara y expresamente en la divina revelación. Repito, apenas podríamos creerlo si no constara clara y expresamente en la divina revelación. El apóstol San Pedro dice que Dios nos hizo merced de preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de la divina naturaleza. 2 de Pedro 1:4. Los santos padres y la misma exégesis moderna han visto en estas palabras una clara y manifiesta alusión a la gracia santificante. Y la Iglesia exclama alborozada en su liturgia oficial: Cristo subió al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. ¿Significa esto que el hombre se hace por la gracia sustancialmente divino en el sentido panteísta de la expresión? Error grande y verdadera herejía sería decirlo. No hay ni puede haber un cambio sustancial de la naturaleza humana en la sustancia divina. Se trata únicamente de una participación analógica y accidental en virtud de la cual el hombre, sin dejar de ser tal, se hace participante de la divina naturaleza en la medida que es posible a una simple criatura. Los santos padres suelen poner la imagen de un hierro metido en un horno de fuego. El hierro no pierde con ello su propia naturaleza de hierro, pero adquiere las propiedades del fuego y se pone incandescente como él. De manera semejante, el alma, al recibir la gracia de Dios, continúa siendo sustancialmente un alma humana, pero recibe una verdadera y real participación de la naturaleza misma de Dios, porque la gracia la hace capaz de conocer y amar a Dios tal como es Él, tal como Él se conoce y ama. Y como la naturaleza de Dios consiste precisamente en conocerse y amarse a lo divino, participar de este conocimiento y amor es participar real y verdaderamente de su propia naturaleza divina. El alma en gracia se asemeja a Dios precisamente en cuanto Dios, o sea, no tan solo en cuanto ser vivo e inteligente, sino en aquello que hace que Dios sea Dios y no otra cosa, en su mismísima divinidad. Es imposible a una criatura, humana o angélica, escalar una altura mayor que aquella a que es elevada por la gracia santificante, si exceptuamos la unión personal o hipostática que es propia y exclusiva de Cristo. La dignidad de un alma en gracia es tan grande que ante ella se desvanecen como el humo todas las grandezas de la tierra. ¿Qué significa todo lo creado ante un mendigo cubierto de harapos, pero que lleva en su alma el tesoro de la gracia santificante? Hay más distancia entre ese mendigo y un alma en pecado mortal, que carece de la gracia, que la que existe entre ese mendigo en gracia y el más grande de los santos canonizados, e incluso que la que hay entre él y la Santísima Virgen María. A tan egregia altura nos eleva la simple posesión de la gracia santificante.
nos hace rebasar las fronteras de toda la creación natural, haciéndonos alcanzar en su vuelo de águila el plano mismo de la divinidad, al mismo Dios tal como es en sí mismo. El demonio prometió a nuestros primeros padres en el paraíso que si comían del árbol prohibido serían como dioses. Génesis 3:5. Es Jesucristo, dice Malebranche, quien por medio de la gracia cumple en nosotros la magnífica promesa del demonio. B. Nos hace hermanos de Cristo y coherederos con Él. Es la tercera afirmación de San Pablo en el texto de la Epístola a los Romanos que hemos citado más arriba. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, Romanos 8:17. Y esta relación se deriva inmediatamente de las otras dos anteriores, porque como dice San Agustín, el que dice Padre nuestro al Padre de Cristo, ¿qué le dice a Cristo hermano nuestro? Por el hecho mismo de que la gracia nos comunica una participación de la vida divina que Cristo posee en toda su plenitud, es forzoso que vengamos a ser hermanos suyos. Quiso hacerse nuestro hermano según la humanidad para hacernos hermanos suyos según la divinidad. Dios nos ha predestinado, afirma San Pablo, para ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Ciertamente que no somos hermanos de Cristo según la naturaleza, ni somos hijos de Dios en la misma forma en que lo es Él. Cristo es el primogénito entre sus hermanos, pero también el Hijo unigénito del Padre. En el orden de la naturaleza es Él el Hijo único, pero en el de la adopción y de la gracia es Él nuestro hermano mayor, a la vez que nuestra cabeza y la causa de nuestra salud. Por esta razón el Padre se digna mirarnos como si fuésemos una misma cosa con su Hijo. Nos ama como a Él, lo tiene por hermano nuestro y nos confiere un título a su misma herencia. Somos coherederos de Cristo. Él tiene derecho natural a la herencia divina, ya que es el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo. Hebreos 1:2. Ahora bien, convenía que aquel para quien y por quien son todas las cosas, que se proponía llevar muchos hijos a la gloria, perfeccione por las tribulaciones al autor de la salud de ellos. Porque todos, así el que santifica como los santificados, de uno solo vienen, y por lo tanto no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Hebreos 2:10-12. Por esta causa, esos hermanos de Cristo han de compartir con Él el amor y la herencia del Padre Celestial. Dios nos ha modelado sobre Cristo, nosotros somos con Él los hijos de un mismo Padre que está en los cielos. En definitiva, todo acabará realizándose el supremo anhelo de Cristo, que seamos uno con Él, como Él es uno con su Padre celestial. Juan 17, 21-24. C. Nos infunde las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. La gracia santificante es una cualidad sobrenatural que se infunde en la esencia misma de nuestra alma como un elemento estático, habitual, no inmediatamente operativo. Para obrar sobrenaturalmente, como exige nuestra elevación al orden sobrenatural por la misma gracia, necesitamos de unas facultades operativas de orden estrictamente sobrenatural que nos capaciten para realizar de manera connatural y sin esfuerzo los actos sobrenaturales propios de nuestra condición de hijos de Dios. Tales son las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, que nos infunden siempre juntamente con la gracia santificante, de las que no son inseparables y de la que constituyen su elemento operativo o dinámico. Volveremos ampliamente sobre esto en su lugar correspondiente. Segundo, la inhabitación trinitaria del alma. La gracia santificante, como hemos dicho ya, nos da una verdadera y real participación de la naturaleza misma de Dios, y en este sentido se la puede llamar divina con toda propiedad y exactitud. Sin embargo, es del todo evidente que ella no es el mismo Dios, sino una realidad creada por Dios para hacernos participantes de su propia naturaleza divina de un modo misterioso, aunque muy real y verdadero.
Pero esta realidad creada, que es la gracia santificante, lleva siempre consigo inseparablemente otra realidad absolutamente divina e increada, que no es otra cosa que el mismo Dios uno y trino que viene a inhabitar en el fondo mismo de nuestras almas. Vamos a estudiar esta realidad augusta con la máxima amplitud que nos permita el marco de nuestra obra. 1. Existencia. La inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma del justo es una de las verdades más claramente manifestadas en el Nuevo Testamento, con insistencia que muestra bien a las claras la importancia soberana de este misterio. Vuelve una y otra vez el sagrado texto a inculcarnos esta sublime verdad. Recordemos algunos de los testimonios más insignes. Abre comillas. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos nuestra morada. Juan 14:23. Dios es caridad, y el que vive en caridad permanece en Dios, y Dios en él. Juan 4:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por lo tanto no os pertenecéis? 1 Corintios 6, 19. Pues vosotros sois templo de Dios vivo. 2 Corintios 6, 16. Guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en vosotros. 2 Timoteo 1, 14. Como se ve, la Sagrada Escritura emplea diversas fórmulas para expresar la misma verdad. Dios habita dentro del alma en gracia. Con preferencia se atribuye esa inhabitación al Espíritu Santo, no porque quepa una presencia especial del Espíritu Santo que no sea común al Padre y al Hijo, sino por una muy conveniente apropiación, ya que es esta la gran obra del amor de Dios al hombre, y es el Espíritu Santo el amor esencial en el seno de la Trinidad Santísima. Los santos padres, sobre todo San Agustín, tienen páginas bellísimas comentando el hecho inefable de la divina inhabitación en el alma del justo. 2. Naturaleza. Mucho han escrito y discutido los teólogos acerca de la naturaleza de la inhabitación de las divinas personas en el alma del justo. Las opiniones son muchas y acaso ninguna de ellas nos dé una explicación enteramente satisfactoria del modo misterioso como se realiza la presencia real de las divinas personas en el alma del justo. En todo caso, para la vida de piedad y adelantamiento en la perfección, más que el modo como se realiza, interesa el hecho de la inhabitación, en el cual están absolutamente de acuerdo todos los teólogos católicos. Prescindiendo, pues, de las diversas teorías formuladas para explicar el modo de la divina inhabitación, vamos a señalar en qué se distingue la presencia de inhabitación de las otras presencias de Dios que señala la teología. Pueden distinguirse en efecto hasta 5 presencias de Dios completamente distintas. Primera, presencia personal e hipostática. Es la propia y exclusiva de Jesucristo hombre. En él, la persona divina del Verbo no reside como en un templo, sino que constituye su propia personalidad, aún en cuanto hombre. En virtud de la unión hipostática, Cristo hombre es una persona divina, de ningún modo una persona humana. Segunda, presencia eucarística. En la Eucaristía está presente Dios de una manera especial que solamente se da en ella. Es el ubi eucarístico que, aunque de una manera directa e inmediata afecta únicamente al cuerpo de Cristo, afecta también indirectamente a las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad. Al Verbo por su unión personal con la humanidad de Cristo, al Padre y al Espíritu Santo por la circumincesión o presencia mutua de las 3 divinas personas entre sí que las hace absolutamente inseparables. Tercera, presencia de visión. Dios está presente en todas partes, como veremos enseguida, pero no en todas se deja ver. La visión beatífica en el cielo puede considerarse como una presencia especial de Dios distinta de las demás. En el cielo está Dios dejándose ver. Cuarta, presencia de inmensidad.
Uno de los atributos de Dios es su inmensidad, en virtud de la cual Dios está realmente presente en todas partes, sin que pueda existir criatura o lugar alguno donde no se encuentre Dios. Y esto por 3 capítulos. A. Por esencia. En cuanto que Dios está dando el ser a todo cuanto existe sin descansar un instante, de manera parecida como la fábrica de electricidad está enviando sin cesar el fluido eléctrico que mantiene encendida la bombilla. Si Dios suspendiera un solo instante su acción conservadora sobre cualquier ser, desaparecería ipso facto ese ser en la nada, como la lámpara eléctrica se apaga instantáneamente cuando le cortamos la corriente. En este sentido, Dios está presente incluso en un alma en pecado mortal y en el mismísimo demonio, que no podrían existir sin esa presencia divina. B. Por presencia, en cuanto que Dios tiene continuamente ante sus ojos todos los seres creados, sin que ninguno de ellos pueda sustraerse un solo instante a su mirada divina. C. Por potencia, en cuanto que Dios tiene sometidas a su poder todas las criaturas, con una sola palabra las creó y con una sola podría aniquilarlas. Quinta, presencia de inhabitación. Es la presencia especial que establece Dios uno y trino en el alma justificada por la gracia. ¿En qué se distingue esta presencia de inhabitación de la presencia general de inmensidad? Ante todo, hay que decir que la presencia especial de inhabitación supone y preexige la presencia general de inmensidad, sin la cual no sería posible. Pero añade a esta presencia general 2 cosas fundamentales, a saber, la paternidad y la amistad divinas, la primera fundada en la gracia santificante y la segunda en la caridad. Vamos a explicar un poco estas realidades inefables. A. La paternidad. Como ya dijimos al hablar de la gracia santificante, propiamente hablando, no puede decirse que Dios sea padre de las criaturas en el orden puramente natural. Es verdad que todas han salido de sus manos, creadoras, pero este hecho constituye a Dios autor o creador de todas ellas, pero de ningún modo le hace padre de las mismas. El artista que esculpe una estatua en un trozo de madera o de mármol es el autor de la estatua, pero de ningún modo su padre. Para ser padre es preciso transmitir la propia vida, esto es la propia naturaleza específica, a otro ser viviente de la misma especie. Por eso, si Dios quería ser nuestro Padre, además de nuestro Creador, era preciso que nos transmitiese su propia naturaleza divina en toda su plenitud, y este es el caso de Jesucristo, Hijo de Dios por naturaleza, o al menos una participación real y verdadera en la misma, y este es el caso del alma justificada. En virtud de la gracia santificante que nos da una participación misteriosa, pero muy real y verdadera, de la misma naturaleza divina, el alma justificada se hace verdaderamente hija de Dios por una adopción intrínseca muy superior a las adopciones humanas, puramente jurídicas y extrínsecas. Y desde ese momento Dios, que ya residía en el alma por su presencia general de inmensidad, comienza a estar en ella como Padre y a mirarla como verdadera hija suya. Este es el primer aspecto de la presencia de inhabitación incomparablemente superior, como se ve, a la simple presencia de inmensidad. La presencia de inmensidad es común a todo cuanto existe, incluso a las piedras y a los mismos demonios. La de inhabitación, en cambio, es propia y exclusiva de los hijos de Dios. Supone siempre la gracia santificante y por lo mismo no podría darse sin ella. B. La amistad. Pero la gracia santificante no va nunca sola, lleva consigo el maravilloso cortejo de las virtudes infusas, entre las que destaca como la más importante y principal la caridad sobrenatural. La caridad establece una verdadera y mutua amistad entre Dios y los hombres, es su esencia misma. Por eso, al infundirse en el alma, juntamente con la gracia santificante, la caridad sobrenatural, Dios comienza a estar en ella de una manera enteramente nueva. Ya no está simplemente como autor, sino también como verdadero amigo. He ahí el segundo entrañable aspecto de la divina inhabitación. Presencia infinita de Dios, unitrino como Padre y como amigo. Este es el hecho colosal que constituye la esencia misma de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma justificada por la gracia y la caridad. 3. Finalidad.
La inhabitación trinitaria en nuestras almas tiene una finalidad altísima, como no podía menos de ser así. Es el gran don de Dios, el primero y el mayor de todos los dones posibles, puesto que nos da la posesión real y verdadera del mismo ser infinito de Dios. La misma gracia santificante, con ser un don de valor inapreciable, vale infinitamente menos que la divina inhabitación. Esta última recibe en teología el nombre de gracia increada, a diferencia de la gracia habitual o santificante, que se designa con el de gracia creada. Hay un abismo entre una criatura, por muy perfecta que sea, y el mismo Creador. La inhabitación equivale en el cristiano a la unión hipostática en la persona de Cristo, aunque no sea ella, sino la gracia habitual, la que nos constituye formalmente hijos adoptivos de Dios. La gracia santificante penetra y empapa formalmente nuestra alma, divinizándola. Pero la divina inhabitación es como la encarnación o inserción en nuestras almas de lo absolutamente divino, del mismo ser de Dios tal como es en sí mismo, uno en esencia y trino en personas. Dos son las principales finalidades de la divina inhabitación en nuestras almas. Primera, la Santísima Trinidad inhabita en nuestras almas para hacernos participantes de su vida infinita divina, de su vida íntima divina y transformándonos en Dios. La vida íntima de Dios consiste, como ya dijimos, en la procesión de las divinas personas, el Verbo del Padre por vía de generación intelectual y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo por vía de procedencia afectiva, y en la infinita complacencia que en ellos experimentan las divinas personas entre sí. Ahora bien, por increíble que parezca esta afirmación, la inhabitación trinitaria en nuestras almas tiende, como meta suprema, a hacernos participantes del misterio de la vida íntima divina, asociándonos a Él y transformándonos en Dios en la medida en que es posible a una simple criatura. Escuchemos a San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia Universal, explicando esta increíble maravilla. Abre comillas. Este aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará allí en la comunicación del Espíritu Santo, el cual a manera de aspirar, con aquella su aspiración divina muy subidamente, levanta el alma y la informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo que a ella le aspiran el Padre y el Hijo en la dicha transformación para unirla consigo, porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad en revelado y manifiesto grado. Y esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma, con que Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido y delicado y profundo deleite, que no hay que decirlo por lengua mortal, ni el entendimiento humano en cuanto tal puede alcanzar algo de ello. Y no hay que tener por imposible que el alma pueda una cosa tan alta que el alma aspire en Dios como Dios aspira en ella por modo participado, porque dado que Dios le haga merced de unirla en la Santísima Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por participación, qué increíble cosa que obre ella también su obra de entendimiento, noticia y amor, o por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad juntamente con ella como la misma Trinidad. Pero por modo comunicado y participado, obrándolo Dios en la misma alma, porque esto es estar transformada en las tres personas en potencia y sabiduría y amor, y en esto es semejante el alma a Dios, y para que pudiese venir a esto, la crió a su imagen y semejanza. Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas, y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Cierra comillas. Hasta aquí San Juan de la Cruz. Realmente el apóstrofe final del sublime místico fontibereño está plenamente justificado.
Ante la perspectiva soberana de nuestra total transformación en Dios, el cristiano debería despreciar radicalmente todas las miserias de la tierra y dedicarse con ardor incontenible a intensificar cada vez más su vida trinitaria hasta remontarse poco a poco a las más altas cumbres de la unión mística con Dios. No se vaya a pensar, sin embargo, que esa total transformación en Dios de que hablan los místicos experimentales como coronamiento supremo de la inhabitación trinitaria tiene un sentido panteísta de absorción de la propia personalidad en el torrente de la vida divina. Nada más lejos de esto. La unión panteísta no es propiamente unión, sino negación absoluta de la unión, puesto que uno de los dos términos, la criatura, desaparece al ser absorbido por Dios. La unión mística no es esto. El alma, transformada en Dios, no pierde jamás su propia personalidad creada. Santo Tomás pone el ejemplo extraordinariamente gráfico y expresivo del hierro candente que, sin perder su propia naturaleza de hierro, adquiere las propiedades del fuego y se hace fuego por participación. Comentando esta divina transformación a base de la imagen del hierro candente, escribe con acierto el padre Ramier, abre comillas. Es verdad que el hierro abrasado, es verdad que en el hierro abrasado está la semejanza del fuego, mas no es tal que el más hábil pintor pueda reproducirla sirviéndose de los más vivos colores. Ella no puede resultar sino de la presencia y acción del mismo fuego. La presencia del fuego y la combustión del hierro son dos cosas distintas, pues esta es una manera de ser del hierro y aquella una relación del mismo con una sustancia extraña. Pero las dos cosas, por distintas que sean, son inseparables una de otra. El fuego no puede estar unido al hierro sin abrasarle, y la combustión del hierro no puede resultar sino de su unión con el fuego. Así, el alma justa posee en sí misma una santidad distinta del Espíritu Santo, mas ella es inseparable de la presencia del Espíritu Santo en esa alma, y por lo tanto es infinitamente superior a la más elevada santidad que pudiera alcanzar un alma en la que no morase el Espíritu Santo. Esta última alma no podrá ser divinizada sino moralmente, por la semejanza de sus disposiciones con las de Dios. El cristiano, por el contrario, es divinizado físicamente y en cierto sentido sustancialmente, puesto que sin convertirse en una misma sustancia y en una misma persona con Dios, posee en sí la sustancia de Dios y recibe la comunicación de su vida. Segunda, la Santísima Trinidad inhabita en nuestras almas para darnos la plena posesión de Dios y el goce fruitivo de las divinas personas. Dos cosas se contienen en esta conclusión, que vamos a examinar por separado. A. Para darnos la plena posesión de Dios. Decíamos al hablar de la presencia divina de inmensidad que, en virtud de la misma, Dios estaba íntimamente presente en todas las cosas, incluso en los mismos demonios del infierno, por esencia, presencia y potencia. Y sin embargo, un ser que no tenga con Dios otro contacto que el que proviene únicamente de esta presencia de inmensidad, propiamente hablando, no posee a Dios, puesto que este tesoro infinito no le pertenece en modo alguno. Escuchemos de nuevo al padre Ramier. Abre comillas. Podemos imaginarnos a un hombre pobrísimo junto a un inmenso tesoro, sin que, por estar próximo a él, se haga rico, pues lo que hace la riqueza no es la proximidad, sino la posesión del oro. Tal es la diferencia entre el alma justa y el alma del pecador. El pecador, el condenado mismo, tienen a su lado y en sí mismos el bien infinito y sin embargo permanecen en su indigencia porque este tesoro no les pertenece. Al paso que el cristiano en estado de gracia tiene en sí el Espíritu Santo y con él la plenitud de las gracias celestiales como un tesoro que le pertenece en propiedad y de cual puede usar cuando y como le pareciere. Qué grande es la felicidad del cristiano, qué verdad bien entendida por nuestro entendimiento para ensanchar nuestro corazón, qué influjo en nuestra vida entera si la tuviéramos constantemente ante los ojos. La persuasión que tenemos de la presencia real del cuerpo de Jesucristo en el copón nos inspira el más profundo horror a la profanación de ese vaso de metal.
qué horror tendríamos también a la menor profanación de nuestro cuerpo si no perdiéramos de vista este dogma de fe, tan cierto como el primero, a saber, la presencia real en nosotros del Espíritu de Jesucristo. ¿Es por ventura el Divino Espíritu menos santo que la carne sagrada del hombre Dios? ¿O pensamos que da Él a la santidad de esos vasos de oro y templos materiales más importancia que a la de sus templos vivos y tabernáculos espirituales? Nada, cierra comillas, nada en efecto debería llenar de tanto horror al cristiano como la posibilidad de perder este tesoro divino por el pecado mortal. Las mayores calamidades y desgracias que podamos imaginar en el plano puramente humano y temporal, enfermedades, calumnias, pérdida de todos los bienes materiales, muerte de los seres queridos, etc., son cosa de juguete y de risa comparadas con la terrible catástrofe que representa para el alma un solo pecado mortal. Aquí la pérdida es absoluta y rigurosamente infinita. B. Para darnos el goce fruitivo de las divinas personas. Por más que asombre leerlo, es esta una de las finalidades más entrañables de la divina inhabitación en nuestras almas. El príncipe de la teología católica, Santo Tomás de Aquino, escribió en su Suma Teológica estas sorprendentes palabras, abre comillas. No se dice que poseemos sino aquello de que libremente podemos usar y disfrutar. Ahora bien, solo por la gracia santificante tenemos la potestad de disfrutar de la persona divina. Potestatem fruendi divina persona. Por el don de la gracia santificante es perfeccionada la criatura racional no solo para usar libremente aquel don creado, sino para gozar de la misma persona divina. Ut ipsa persona divina fruatur. Los místicos, cierra comillas, los místicos experimentales han comprobado en la práctica la profunda realidad de estas palabras. Santa Catalina de Siena, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Sor Isabel de la Trinidad y otros muchos hablan de experiencias trinitarias inefables. Sus descripciones desconciertan a veces a los teólogos especulativos, demasiado aficionados quizá a medir las grandezas de Dios con la cortedad de la pobre razón humana, aún iluminada por la fe. Escuchemos algunos testimonios explícitos de los místicos experimentales. Santa Teresa, abre comillas, quiere ya nuestro buen Dios quitarle las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace, aunque es por una manera extraña. Y metida en aquella morada por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra la Santísima Trinidad, todas tres personas, con una inflamación que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad, y estas personas distintas, y por una noticia amable que se da al alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas una sustancia, y un poder y un saber y un solo Dios. De manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan, y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor, que vendrían Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Oh, válgame Dios, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas a entender por esta manera cuán verdaderas son. Y cada día se espanta más esta alma porque nunca más le parece se fueron de con ella, sino que notoriamente ve, de la manera que queda dicho, que están en lo interior de su alma, en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es, porque no tiene letras, siente en sí esta divina compañía, cierra comillas. San Juan de la Cruz. Ya hemos citado en la conclusión anterior un texto extraordinariamente expresivo. Oigámosle ponderar el deleite inefable que el alma experimenta en su sublime experiencia trinitaria. Abre comillas.
de donde la delicadez del deleite que en este toque se siente es imposible decirse. Ni yo querría hablar de ello, porque no se entienda que aquello no es más de lo que se dice, que no hay vocablos para declarar cosas tan subidas de Dios como en estas almas pasan, de las cuales el propio lenguaje es entenderlo para sí y sentirlo para sí, y callarlo y gozarlo el que lo tiene. Y así solo se puede decir, y con verdad, que a vida eterna sabe, que aunque en esta vida no se goza perfectamente como en la gloria, con todo esto, este toque de Dios a vida eterna sabe. Cierra comillas. Sor Isabel de la Trinidad, abre comillas. He aquí como yo entiendo ser la casa de Dios, viviendo en el seno de la tranquila Trinidad, en mi abismo interior, en esta fortaleza inexpugnable del santo recogimiento de que habla San Juan de la Cruz. David cantaba, anhela mi alma y desfallece en los atrios del Señor, Salmo 83.3. Me parece que esta debe ser la actitud de toda alma que se recoge en sus atrios interiores para contemplar allí a su Dios y ponerse en contacto estrechísimo con Él. Se siente desfallecer en un divino desvanecimiento ante la presencia de este amor todopoderoso, de esta majestad infinita que mora en ella. No es la vida quien la abandona, es ella quien desprecia esta vida natural y quien se retira porque siente que no es digna de su esencia tan rica y que se va a morir y a desaparecer en su Dios. Cierra comillas. Esta es, en toda su sublime grandeza, una de las finalidades más entrañables de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas. Darnos una experiencia inefable del gran misterio trinitario a manera de pregusto y anticipo de la bienaventuranza eterna. Las personas divinas se entregan al alma para que gocemos de ellas según la asombrosa terminología del doctor Angélico, plenamente comprobada en la práctica por los místicos experimentales. Y aunque esta inefable experiencia constituye sin duda alguna el grado más elevado y sublime de la unión mística con Dios, no representa sin embargo un favor de tipo extraordinario a la manera de las gracias gratis dadas. Entra, por el contrario, en el desarrollo normal de la gracia santificante y todos los cristianos están llamados a estas alturas y a ella llegarían efectivamente si fueran perfectamente fieles a la gracia y no paralizaran con sus continuas resistencias la acción santificadora progresiva del Espíritu Santo. Escuchemos a Santa Teresa proclamando abiertamente esta doctrina. Abre comillas. Mirad que convida el Señor a todos, pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no nos llamara el Señor a todos, y aunque nos llamara, nos dijera, no dijera, yo os daré de beber, Juan 7:37. Pudiera decir, venid todos que, en fin, no perderéis nada, y a los que a mí me pareciere, yo les daré de beber. Mas como dijo, sin esta condición, a todos, tengo por cierto que a todos los que no se quedaren en el camino, no le faltará agua viva. Cierra comillas. Vale la pena pues hacer de nuestra parte todo cuanto podamos para disponernos, con la gracia de Dios, a gozar, aún en este mundo, de esta inefable experiencia trinitaria. Los medios más importantes para disponernos a ellos son fe viva, caridad ardiente, recogimiento profundo y actos fervientes de adoración de las divinas personas inhabitantes en nuestras almas. Cuarto, inhabitación y sacramentos. Como acabamos de ver, toda alma en gracia es templo de la Santísima Trinidad y sagrario del Espíritu Santo, según consta expresamente en la Divina Revelación. Juan 14:23, 1 Corintios 3:16. Pero esta inhabitación de las divinas personas se perfecciona y echa más hondas raíces al aumentar en el alma el grado de gracia santificante, sea cual fuere la causa que haya determinado ese aumento. Entre las causas determinantes de ese aumento figuran, en primer lugar, los sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo precisamente para darnos o aumentarnos la gracia santificante. El bautismo y la penitencia, para el que recibe esta última, en las debidas condiciones después de haber perdido la gracia por el pecado mortal,
producen en el alma la divina inhabitación al infundirle la gracia santificante de la que son inseparables. Los demás sacramentos y también la misma penitencia, para el que la recibe estando ya en gracia de Dios, producen un aumento de la gracia y una mayor radicación o inesión de las divinas personas en el alma. En orden al aumento de la gracia y al perfeccionamiento de la inhabitación trinitaria en el alma, interesa destacar principalmente la acción de la Eucaristía y del sacramento de la confirmación. Vamos a exponerlo brevemente. A. La Eucaristía. El mayor y más excelente de los 7 sacramentos instituidos por Cristo es la Santísima Eucaristía. En ella no solamente recibimos la gracia, sino también al autor mismo de la gracia, que es el propio Cristo. Recibimos el agua juntamente con la fuente o manantial de donde brota. Pero lo que muchos cristianos ignoran es que juntamente con el Verbo encarnado recibimos en la Eucaristía al Padre y al Espíritu Santo, porque las 3 divinas personas son absolutamente inseparables entre sí. Donde está una de ellas están necesariamente las otras 2, en virtud de ese inefable misterio que recibe en teología el nombre de divina circunvincesión. Este misterio consta expresamente en la Sagrada Escritura y ha sido definido por el magisterio oficial de la Iglesia. He aquí las pruebas. A. La Sagrada Escritura. El mismo Cristo dice: yo y el Padre somos una sola cosa. El Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:30 y 38. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14:9, 11. Lo mismo hay que decir naturalmente del Espíritu Santo. B. El magisterio de la Iglesia. He aquí entre otros muchos textos, las palabras explícitas del Concilio de Florencia. Abre comillas. Por razón de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Ninguno precede a otro en eternidad, o le excede en grandeza, o le sobrepuja en potestad. Este misterio, como hemos dicho, recibe en teología el nombre de circunvincesión, que equivale aproximadamente a mutua y recíproca inesión de las personas divinas entre sí. En virtud de ella, donde esté una persona divina, están también necesariamente las otras 2, ya que son absolutamente inseparables entre sí y de la misma esencia divina, que es común a las 3 personas. Luego, en la Eucaristía, juntamente con la humanidad y la divinidad de Cristo, el Hijo de Dios, están también el Padre y el Espíritu Santo, aunque por distintas razones, a saber: el Verbo Divino se hace presente en la Eucaristía en virtud de su unión hipostática con el cuerpo y la sangre de Cristo, mientras que el Padre y el Espíritu Santo están presentes en virtud de la circunvincesión intratrinitaria, de donde se sigue que en cada comunión eucarística bien recibida se verifica en el alma del justo una más penetrante inhabitación o inesión de las divinas personas. La Eucaristía constituye un verdadero tesoro para el alma que la recibe dignamente. B. La confirmación. El sacramento de la confirmación puede definirse en los siguientes términos. Es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo en el que, por la imposición de las manos y la unción con el crisma bajo la fórmula prescrita, se da al bautizado la plenitud del Espíritu Santo juntamente con la gracia y el carácter sacramental para robustecerle en la fe y confesarla valientemente como buen soldado de Cristo. En esta amplia definición están recogidos todos los elementos esenciales que nos dan a conocer la naturaleza íntima de este gran sacramento llamado con razón el de la plenitud del Espíritu Santo. La fórmula sacramental que pronuncia el ministro es la siguiente: yo te señalo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Catecismo Romano expone los efectos de este sacramento con la siguiente forma. Abre comillas. El don propio de la confirmación, además de los efectos comunes con los demás sacramentos, es perfeccionar la gracia bautismal. Quienes han sido hechos cristianos por el bautismo son aún
como niños recién nacidos. Primera de Pedro 2:2. Tiernos y delicados. Con el sacramento de la confirmación se robustecen contra todos los posibles asaltos de la carne, del demonio y del mundo, y su alma se vigoriza en la fe para profesar y confesar valientemente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De aquí el nombre de confirmación, cierra comillas. El sacramento de la confirmación equivale a un verdadero Pentecostés para cada uno de los bautizados en Cristo. A semejanza de los apóstoles, cuya debilidad y cobardía en las horas de la pasión de Cristo se convirtió en energía y fortalezas sobrehumanas cuando descendió sobre ellos el fuego de Pentecostés, el cristiano que recibe el sacramento de la confirmación siente robustecidas sus fuerzas espirituales, sobre todo en orden a la proclamación y pública defensa de la fe que recibió en el bautismo. Abre comillas. El sacramento de la confirmación, escribe a este propósito el padre Filipón, perpetúa en la Iglesia todos los beneficios de Pentecostés. Los efectos del bautismo son maravillosamente sobrepasados. El Espíritu Santo, ya en posesión del alma cristiana, la colma esta vez de sus gracias sobreabundantes, de la plenitud de sus dones. Con razón se le atribuye a él el triunfo moral de los vírgenes y de los mártires. Es el Espíritu de Dios que forma el alma de los santos. De esta presencia personal y misteriosa del Espíritu Santo proceden en el alma esos avisos secretos, esas incesantes invitaciones, esas continuas mociones del Espíritu, sin las cuales nadie puede hallarse ni permanecer en los caminos de la salvación, ni menos aún avanzar en el camino de la perfección. Repito esta última oración. Sin las cuales nadie puede alistarse ni permanecer en los caminos de la salvación, ni menos aún avanzar en el camino de la perfección. Por el contrario, por el juego y funcionamiento de los dones del Espíritu Santo, el justo que vive ya la vida de la gracia desde su bautismo, se eleva hacia la perfección. Gracias a ellos, el alma dócil a las menores inspiraciones divinas avanza con rapidez en la vida de fe, de esperanza, de caridad y en la práctica de todas las virtudes. Su vida espiritual encuentra su plena expansión y desenvolvimiento. Esos dones del Espíritu Santo obran en ella con tanta eficacia que la conducen hasta las más altas cumbres de la santidad. Cierra comillas. El sacramento de la confirmación imprime un carácter o marca indeleble en el alma del que lo recibe válidamente, aunque lo recibiera en pecado mortal, ya que el carácter es separable de la gracia, en virtud del cual el cristiano se hace soldado de Cristo y recibe la potestad de confesar oficialmente ex officio la fe de Cristo y de recibir las cosas sagradas de una manera más perfecta, juntamente con el derecho a las gracias actuales que durante toda su vida le sean necesarias para esa confesión y defensa de la fe. Es pues de un precio y valor inestimables, pero precisamente por su excelsa y grandeza, el sacramento de la confirmación lleva consigo grandes exigencias y responsabilidades. He aquí algunas de las más importantes. A. Obliga a adquirir una buena cultura religiosa como condición indispensable para la defensa de la fe contra todos sus enemigos. B. Obliga a despreciar el llamado respeto humano, incompatible con el ardor y la valentía con que el soldado de Cristo ha de proclamar públicamente su fe. C. Nos impulsa al apostolado en todas sus formas, principalmente en nuestro propio ambiente y circunstancias especiales de nuestra vida. D. Nos obliga a una continua atención a las inspiraciones internas del Espíritu Santo y a una exquisita fidelidad a la gracia. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá.